Hay una frase que se atribuye a Lenin que dice algo así como: hay décadas en las que no pasa nada, y hay semanas en las que pasan décadas. Sinceramente creo que hoy en día esa frase se queda corta, cortísima. Es de un mundo analógico, un mundo que te daba tiempo a reaccionar. El documento que vamos a analizar hoy sugiere que ya no. Que ya no vivimos en esa escala. Habla de alcanzar la velocidad de escape. O sea, un punto en el que el progreso tecnológico va tan rápido que se ha desacoplado de nuestro ritmo biológico. Es como una compresión gravitacional de la historia, todo a la vez. Exacto. Y para anclar esa idea, nos vamos a un momento muy concreto, febrero de 2026. La fuente que tenemos sobre la mesa, el hackeo del código fuente, tiene una premisa. Bueno, es sísmica como poco. Argumenta que dos acontecimientos, que han pasado casi a la vez, acaban de redefinir lo que significa ser humano. Uno viene de la burocracia más lenta y cautelosa que te puedas imaginar, la FDA estadounidense, y el otro de la IA más potente que hemos creado, de Google DeepMind. Y esa es nuestra misión aquí, desgranar lo que dice ese documento, ver si se sostiene. Es posible que la vejez, que es lo más fundamental de nuestra vida, se haya convertido de repente en un problema de ingeniería, en un simple error de software que se puede arreglar. Y, lo que me parece más alucinante, ¿cómo es posible que una tesis que hace meses sonaba a ciencia ficción pura, la del hardware intervenido, de repente parezca que la ciencia oficial le está dando la razón? Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por lo primero, que es casi lo más sorprendente. El primer pilar de este cambio radical, según el documento, es una decisión burocrática. Un papel firmado en un despacho de la FDA. Suena aburrido, pero el texto lo compara con la caída del muro de Berlín para la biología. Es que la comparación no es exagerada. Para entender la magnitud hay que saber qué es la FDA. Es una institución diseñada para ser un freno. Su lema no oficial es, primero, no hacer daño. Su trabajo es evitar catástrofes, no empezar revoluciones. Por eso, cuando da luz verde a algo tan radicalmente nuevo, el mundo debería prestar atención. Lo que ha autorizado es que la empresa, Life Biosciences, inicie ensayos en humanos de algo llamado reprogramación epigenética parcial. Pero, un momento, por lo que he leído, el ensayo es para una enfermedad muy concreta, una neuropatía óptica. Es básicamente un infarto en el nervio del ojo, que es muy importante para quien lo sufre, claro, pero ¿por qué es un cambio de paradigma a nivel mundial? Por una sola palabra en esa autorización. La palabra clave no es tratamiento, ni cura, ni gestión de síntomas. La palabra es reprogramación. Al usar esa palabra, la FDA, por primera vez en toda la historia, está aceptando legalmente la premisa. La premisa de que un tejido humano envejecido o dañado puede ser revertido a una versión más joven de sí mismo. No es un parche, es un rebobinado. Un rebobinado, vale. Para entender eso, el documento nos lleva atrás, a 2006, al trabajo de un premio Nobel, Shinya Yamanaka. Efectivamente. Yamanaka hizo algo que reescribió las reglas de la biología. La visión clásica era que el desarrollo de una célula es una calle de un solo sentido. Imagina una canica en la cima de una colina. Es una célula madre, potencial puro. A medida que rueda hacia abajo, se especializa. Se convierte en piel, en neurona, en hígado, y una vez en el valle no hay vuelta atrás. Pues Yamanaka encontró cómo empujar esa canica de vuelta a la cima de la colina. Descubrió 4 genes, los famosos factores de Yamanaka, o por sus siglas OSKM, que al meterlos en una célula adulta, la fuerzan a volver a su estado embrionario. Pero aquí es donde la cosa se pone, bueno, francamente peligrosa. Porque la fórmula original, aunque era genial, era una bomba atómica. Era un botón de reinicio, sí, pero un botón que te borraba el disco duro y te quemaba la placa base. En un organismo vivo era un desastre, sí. El problema era uno de esos 4 factores, el llamado c-MYC. Es un oncogen potentísimo. Cuando aplicaban la fórmula completa a un ratón, los resultados eran de película de terror. El ratón, a nivel celular, rejuvenecía, pero a la vez desarrollaba tumores masivos, teratomas, por todo el cuerpo. O sea, lo rejuvenecían tanto que literalmente moría de cáncer. La cura era infinitamente peor que la enfermedad. Y aquí es donde llega el avance que, según el documento, lo ha cambiado absolutamente todo en 2026. La reprogramación parcial.
Exacto, es un hackeo al hackeo de Yamanaka. Es darle una vuelta de tuerca. Los científicos se dieron cuenta de que no necesitaban toda la fórmula. Hicieron algo que a posteriori parece de sentido común. Quitaron el factor peligroso, el oncogen, el c-MYC. Se quedaron solo con los otros tres, los OSK. Y no solo eso, en vez de dejarlos activados siempre, los aplican en pulsos cortos. Es la diferencia entre formatear el ordenador, que lo borras todo, y hacer una restauración del sistema a un punto de la semana pasada, cuando todo iba bien. Limpias los virus, el malware epifenético que se ha acumulado, pero no borras la identidad de la célula. La célula del ojo rejuvenece, pero sigue sabiendo que es una célula del ojo. Un momento, entonces, si lo pillo bien, estamos diciendo que el gran avance para rejuvenecer una célula no ha sido inventar una fórmula nueva y mágica, ha sido quitarle una pieza chunga a una que ya teníamos. Parece más un trabajo de depuración que de invención. Es casi contraintuitivo. Es que esa es la clave de todo el nuevo paradigma. La biología empieza a parecerse cada vez más a la informática. No se trata de añadir, se trata de limpiar, de corregir, de eliminar el ruido que se acumula. Y si la FDA y los factores OSK son la herramienta para empezar a limpiar, la otra pieza del puzzle, la que viene de Google, es el mapa que nos dice dónde está la suciedad. Y aquí entra esa idea que de verdad me cuesta asimilar, el concepto del ADN basura. En serio, la ciencia del siglo XX miró el 98% de nuestro código genético y dijo, ¿esto es basura? Suena increíblemente arrogante ahora. Lo fue. Fue una de las mayores humillaciones intelectuales de la biología. Después del esfuerzo titánico de secuenciar el genoma, vieron que solo un 2% eran genes que codifican proteínas. El resto, el 98%, no parecía hacer nada visible. Así que, pues, lo descartaron, restos evolutivos, fósiles de virus. El documento lo ridiculiza diciendo que, bajo esa métrica, un grano de arroz es más complejo que un humano, porque tiene más genes. Era absurdo. El texto usa una analogía que me parece muy potente. Dice que si nuestro cuerpo fuera un avión, los genes, ese 2%, serían las piezas físicas, las turbinas, las alas, el fuselaje. Pero el 98%, la supuesta basura, es en realidad la cabina de mandos. Son los miles de interruptores, palancas y pantallas que le dicen al hardware qué hacer, cuándo y cómo. Es una analogía perfecta. Y lo que ha pasado en febrero de 2026 es que la nueva IA de Google, AlphaGenome, ha entrado en esa cabina por primera vez y ha empezado a entender los controles. Ha analizado ese 98% y no ha visto basura. Ha visto un sistema operativo. Ha encontrado una sintaxis, una lógica, condicionales del tipo si pasa esto entonces activa este otro gen. Ha mapeado por primera vez los enhancers y los promoters, que son literalmente los interruptores que regulan qué genes se encienden y cuáles se apagan. Ha encontrado el software que nos dirige. La analogía del avión es útil, sí, pero también es un poco inquietante. Porque si el 98% de nuestro ADN es la cabina de mandos, eso plantea una pregunta fundamental. ¿Quién se supone que es el piloto? ¿O es que hemos estado en piloto automático todo este tiempo, ejecutando un programa que ni siquiera sabíamos que existía? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva de cabeza a la segunda parte de este análisis, porque la idea de un programa que ya existe es justo lo que proponía ese otro documento que tenemos, el Arc System Compendium, que se publicó a finales de 2025. En su momento sonaba a delirio. Ahora, después de lo de Google, ya no tanto. Exacto. El documento de ARC, que nadie le hizo ni caso, tenía una tesis central que llamaba hardware intervenido. Y seamos sinceros, el nombre ya de por sí parece sacado de una peli de ciencia ficción. Totalmente. Pero detengámonos un segundo. La tesis de Arc, en esencia, era que el ser humano no es un animal defectuoso, ni tampoco la cúspide de una evolución ciega. Argumentaba que somos una máquina biológica increíblemente sofisticada, pero que nuestras funciones más potentes, como la regeneración de tejidos, han sido deliberadamente bloqueadas, limitadas a nivel de software. No es que no podamos regenerar un brazo como una salamandra, es que esa función está desactivada por defecto en los adultos. Vale, tengo que pararte ahí. Eso suena a teoría de la conspiración con bata de laboratorio. ¿De verdad el documento dice que estamos bloqueados a propósito?
Antes de conectarlo con la FDA y Google, tenemos que entender por qué alguien se tomaría en serio una premisa tan radical. Es una reacción natural, pero el argumento de Ark no se basaba en el misticismo, sino en observar anomalías biológicas. Se preguntaba, ¿por qué los niños pueden regenerar la punta de un dedo y los adultos no? ¿Por qué una salamandra regenera su corazón y nosotros no, si compartimos casi el mismo hardware genético? Su conclusión fue que la diferencia no está en las piezas, está en la programación. Sostenía que nuestros programas de regeneración no es que no estén, es que están silenciados después de cierta edad, como una función de un móvil que se desactiva tras el periodo de prueba. De acuerdo, acepto la premisa por un momento, pero ¿cómo demonios se conecta una idea tan extraña con los descubrimientos de los que acabamos de hablar? ¿Dónde está la prueba? Ahí está el nexo. El documento de Ark hablaba de un bloqueo conceptual. Ahora, gracias a AlphaGenome y a décadas de investigación, ese bloqueo tiene un nombre bioquímico preciso: la metilación del ADN. Es un proceso natural. A lo largo de la vida, pequeños grupos químicos, los grupos metilo, se pegan a nuestro ADN. Actúan como un candado, como un trozo de cemento que se pega a los interruptores de los genes y los atasca en apagado. Y lo que AlphaGenome ha demostrado es que el patrón de este cemento no es aleatorio. Sigue un diseño muy específico que silencia, con los años, los genes de reparación y regeneración. El bloqueo de Ark es la metilación. O sea que el software que Google ha empezado a leer está lleno de líneas de código que han sido desactivadas a propósito con este cemento químico. El documento de Ark también usaba otro término informático: arqueología del glitch. Exacto. Y no se refiere a buscar vasijas. Es un término de informática forense. Significa excavar en el código corrupto de un programa que falla para encontrar la versión original, la que funcionaba bien. La tesis de Ark, que ahora parece validada, es que la solución a nuestras limitaciones no es el transhumanismo. No se trata de añadir chips y convertirnos en cyborgs. Se trata de restaurar, de depurar nuestro propio código para que vuelva a ejecutar su programa original. El documento usa otra analogía que me parece brillante para esto: la de un cuadro de Velázquez que ha pasado 2 siglos en una taberna llena de humo, cubierto de hollín, de suciedad. Un restaurador no pinta un cuadro nuevo encima, coge un disolvente y, con un cuidado infinito, limpia la mugre. Y de repente, debajo de toda esa capa oscura, la pintura original reaparece. Siempre estuvo ahí. Nuestra biología joven es ese Velázquez. La metilación, el ruido epigenético, es el hollín. Y los factores OSK que ha aprobado la FDA son el disolvente. La implicación de esa idea es tremenda. Significa que la juventud no es algo que se pierde, es algo que se oculta. Es, literalmente, una copia de seguridad, una configuración de fábrica que está ahí, latente, en cada una de nuestras células. El problema no es que hayamos perdido la información, el problema es que hemos perdido el acceso a ella. Es un problema de permisos de administrador. Y lo que me deja perplejo de todo esto no es solo el qué, es el cuán rápido está pasando. Parece que décadas de biología se están comprimiendo en meses. Esta es la velocidad de escape de la que hablábamos al principio. Totalmente. Y el motor de esa aceleración tiene un nombre: biología in silico. El método tradicional, el que se hace in vivo, en seres vivos, es desesperadamente lento y caro. Probar una molécula en un cultivo celular y luego en ratones puede llevar años, millones. Ahora, empresas como Nvidia están creando lo que llaman gemelos biodigitales. Son simulaciones perfectas, átomo por átomo, de células humanas corriendo en superordenadores. O sea, hemos construido una especie de máquina del tiempo para la investigación biológica. Puedes simular miles de millones de interacciones moleculares por segundo. Puedes probar virtualmente todas las combinaciones de fármacos en una célula simulada y ver el resultado en minutos, no en años. Estás colapsando el tiempo de descubrimiento a prácticamente cero. Exacto. Es como pasar de viajar en tren de vapor a tener un teletransportador. Y cuando conectas todas las piezas, la luz verde de la FDA, el mapa del genoma de Google y la velocidad casi infinita de la simulación in silico, el documento llega a su conclusión final. Una conclusión que es tanto estratégica como social. La llama la gran bifurcación. La gran bifurcación. Suena, ominoso. Lo es. El texto argumenta que la humanidad se está dividiendo ahora mismo en 2 grupos. 2 grupos con realidades biológicas que pronto serán incompatibles.
Por un lado, el grupo A, los usuarios. La inmensa mayoría de la gente que seguirá operando bajo el paradigma del desgaste. Verán esto como una curiosidad, seguirán asumiendo que envejecer es inevitable y, bueno, para ellos la vejez se convertirá en una opción por defecto. Y por otro lado, el grupo B, los administradores. Una minoría que entiende y actúa sobre el nuevo paradigma, que la biología es información. No esperan al síntoma para poner un parche. Actúan sobre la causa raíz, buscando depurar el código de su propio sistema. Buscan el acceso root. Da un poco de vértigo pensar en eso. Imagina una cena familiar dentro de 15 años. Unos en la mesa hablando de su plan de jubilación y otros de su próximo ciclo de desmetilación. Es una fractura social que va más allá de lo económico o lo político. Es existencial. Divide a la propia especie. Es una fractura existencial, sí. Y la conclusión del documento es que la barrera para decidir en qué grupo estás ya no es tecnológica. Las herramientas ya están aquí. Ya no es legal. La FDA ha abierto la puerta. La única barrera real que queda es la mental. La que está, como se suele decir, entre las dos orejas. El viaje que nos ha propuesto este documento es alucinante si lo piensas. Partimos de una tesis que sonaba a ciencia ficción pura, la idea de un hardware intervenido, de que estamos limitados por diseño, y hemos visto cómo pieza por pieza la están validando instituciones como la FDA y Google. La vejez se redefine por completo, deja de ser un destino trágico para ser un error de software, un glitch. Y lo más increíble es que ya tenemos el disolvente para limpiarlo, los factores OSK y la velocidad para probarlo, la simulación in silico. Al final el texto nos deja en una encrucijada, nos confronta con una disyuntiva existencial que nadie esperaba tener que afrontar. La pregunta que nos lanza es, ¿quieres seguir siendo un usuario con la configuración por defecto, aceptando la obsolescencia programada que te han enseñado a llamar vida? ¿O estás dispuesto a convertirte en un administrador y reclamar la capacidad de reescribir las reglas de tu propia biología? Y justo cuando crees que ya está, que has procesado el impacto de todo esto, el documento te lanza una última bola curva. Una confesión final del autor del texto de ARC que es extraña, por decirlo suavemente. Sí, es un cierre desconcertante. El autor afirma que toda esta información, la tesis del hardware intervenido, la arqueología del glitch, no fue el resultado de un análisis intelectual. Afirma haberla recibido en un estado de bitul, que es un término cabalístico para la aniquilación del yo. Dice que él simplemente actuó como un cartero, que transcribió un paquete de datos que ni siquiera entendía del todo. Lo que nos deja con una pregunta final, que va mucho más allá de la ciencia, de la tecnología. Si el mapa para hackear el código fuente de nuestra biología llegó de una forma tan anómala, tan ajena a los métodos de siempre, ¿qué podría implicar eso sobre la naturaleza de la propia información? Y más inquietante aún, ¿qué otros sistemas, no solo biológicos, sino también sociales o económicos, podrían estar igualmente intervenidos, ejecutando programas que nos limitan, sin que ni siquiera seamos conscientes de que existen?